Radio Enciende una Luz y también en la 95.1 FM en Río Bravo, Tamaulipas. Les envío un saludo y unas bendiciones desde aquí, desde los Estados Unidos. Y estamos aquí presentes para poder desglosar lo que las Escrituras nos enseñan esta mañana. Y hoy tendremos un buen programa basado a circunstancias personales. Les recuerdo que a mí me gusta ministrar la palabra conforme a lo que yo he vivido. Yo no puedo hablar algo que no conozco, puedo tener conocimiento de la historia, conocimiento de la palabra, pero lo mejor que podemos dar es testificar quiénes somos en Cristo. Jesucristo siempre nos enseñó, ¿no? Él hablaba y hablaba por medio de la sabiduría de su Padre, y eso lo podemos encontrar en el libro de San Juan 17. Si tú te das cuenta, él hablaba con el Padre, esa relación. Él nos enseña en toda la palabra, ¿no? Que es la importancia de la relación que nosotros debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo por medio de las Escrituras, por medio de la oración. Es bueno, es muy bueno el entender que es la única manera que nosotros vamos a conocer mejor a Dios cuando establecemos una relación íntima con Él. Así es que en esta mañana tenemos un gran tema. Espero que vaya a ser de bendición como lo ha sido para mi vida, y he estado masticándolo, ¿no? Toda la mañana ha estado en mi mente, y ayer que estaba en casa entró un video en vivo, esos videos que hacemos, por ejemplo, yo los martes en vivo por medio de Facebook, y estaba un siervo de Dios, que yo estoy comunicándome con él, o sea que tenemos una relación, no nos hablamos todos los días, pero me llegan sus mensajes, y comentó algo acerca de cómo usamos nosotros la palabra de Dios y mentimos, o sea, la usamos como un pretexto, ¿no? Y hay algo que dice: un texto fuera de contexto siempre va a ser un pretexto, ¿no? Entonces a veces usamos la palabra, pero le añadimos un poquito de la salecita o podríamos decir del picante, eso que le da el saborcito, que es la mentira. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Hoy traemos un buen tema, y el tema es ¿por qué mentir? O sea, ¿por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que usar esa mentira para justificarnos de nuestras malas acciones? No hay necesidad. Dice la palabra que cuando venimos a Cristo, nosotros venimos a ser nuevas criaturas. Nosotros servimos a un Dios de amor, servimos a un Dios que nunca mintió, ¿no? Y los martes estamos estudiando la Biblia, y dice que una de las cosas que Dios no puede hacer es no mentir. Y Dios no miente. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, no debemos de mentir. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar a nuestro estudio, que yo considero, fíjate, muy importante, porque si nos basamos a lo cibernético, ¿no? Vemos gente que pone cosas que uno piensa, ¿no? En realidad que así son, pero después te das cuenta que viven una mentira, una falsedad, y qué triste despertar, ¿no? Cuando te das cuenta que nada que ver con lo que tú pensabas de esa persona. Entonces, por eso es necesario, mis amados, el siempre tratar de hablar con la verdad, el tratar de expresar lo que fluye en nuestro corazón, ¿no? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, en esta mañana, pues estamos nuevamente delante de ti, sabiendo que nuestro diálogo es continuo, porque dice tu palabra que en todo momento te demos gracias, y en este momento te damos gracias por poder, Señor, salir y ministrar tu palabra conforme a lo que tú nos has delegado. Tú nos has hablado y nos has dicho que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, y este ministerio está aquí con este propósito, Señor, de poder alcanzar hasta lo último de la tierra. Te pido en el nombre de Jesús que cada palabra que salga de mis labios, Señor, sea palabra de bendición, porque sé que un día yo te voy a dar cuenta de cada cosa que ha salido de mis labios, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo redarguye mi corazón si en algún momento quiere salir algo, Padre, que yo no he vivido, que yo no he sentido, o algo, Señor, que no viene de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis amados, como dije anteriormente, ¿por qué mentir?
No, muchas veces nosotros nos creemos una mentira y la saboreamos, la vivimos, estamos, pero cuando descubrimos la verdad sentimos algo bien feo, ¿no? Sentimos que, ay, qué bárbaro, ¿cómo es posible que tanto tiempo fuimos engañados, que tanto tiempo pudimos creer? Yo nunca pensé que esta persona fuera así. Yo nunca pensé que X, ¿no? Hay un personaje en la industria de Hollywood, ¿no? Y es muy conocido porque él siempre salió de papá. Bing Cosby, ¿no? Que fue un papá excelente. Yo, olvídate, a mí me gustaba mucho ver su programa y me gozaba, ¿no? Porque daba muy buenos ejemplos. Pero a partir de los años salió a relucir que él era un hombre que tenía la mala costumbre, que vivía una doble vida, ¿no? Una vida donde él abusaba de ciertas mujeres y ahorita él se encuentra preso y es triste el darte cuenta que esa figura que nosotros desde nuestra niñez admirábamos, que nos demos cuenta que era toda una falsedad, que era nada más un personaje, que no era la identidad de esa persona, que él vivía una identidad falsa porque él tenía un lado oscuro. Y eso es triste, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que esas cosas pueden suceder, no solamente en lo secular, sino en lo espiritual también, porque sabemos que existe un adversario que siempre anda tratando de que nosotros pequemos, pero hay algo que dije yo en la mañana en el devocional que dice, no tenemos nosotros ningún excusa para mentir porque tenemos la palabra de Dios. O sea, no podemos justificarnos de es que mentí por esto porque conocemos la verdad y la verdad nos lleva a una libertad. Y vámonos al libro de San Juan. Voy a recoger mi Biblia, pues, la estaba estudiando y no sé, aquí la puse, acá la tengo. En el libro, en el capítulo 8, vámonos a San Juan 8 y vamos a ver, yo me imagino que tú ya te lo sabes porque pues nosotros como cristianos creemos saberlo todo, ¿no? Y lo que no lo sabemos pues lo inventamos bien fácil, ¿no? Porque ahora nos hacemos muchas veces personas como que ya no queremos depender de Dios, queremos depender de nuestros propio conocimiento. Y ahí es la primera mentira, el primer engaño que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? El querer depender de que ya sabemos, vamos y escuchamos una prédica, vamos a un lugar donde nos enseña y creemos que ya lo sabemos todo y queremos venir a cambiar el mundo. Y la palabra de Dios nos enseña que nuevas son sus misericordias cada mañana, o sea que constantemente nosotros debemos de buscar a Dios, porque nuevas, o sea, nuevas son sus misericordias cada mañana. O sea, tú no te puedes guardar vas y compras un galón de leche y no lo puedes guardar por meses o por años porque se echa a perder. Es lo mismo con la palabra. O sea, tú no puedes estar lo mismo. Tú tienes que estar alimentándote porque Dios dice que encuentras en ella tesoros escondidos y Dios revela por medio de la sabiduría lo que quiere que nosotros entendamos. Y vámonos al libro, como dije anteriormente, de Juan capítulo 8, versículo 44, y mira lo que dice. El padre de ustedes es el enemigo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El enemigo siempre ha sido un asesino, un gran mentiroso y todo lo que dice son mentiras y hace que las personas mientan. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí la palabra? Que el único que miente es el enemigo porque él es padre de mentira. Ninguna mentira es justificada delante de Dios. Lo que es justificado delante de Dios es el pecado. O sea, hay una diferencia. Cuando yo vine a Cristo, que venía de una vida
pecaminosa, de una vida sucia, de una relación horrible con el Señor. Dios me perdonó mi pecado de ignorancia, mi pecado de no conocer a ese Dios todopoderoso que podría perdonar todas mis iniquidades y cambiar mi estilo de vida. ¿Entiendes? O sea, Dios perdona el pecado, pero Dios no justifica la mentira. Y es algo que nosotros como creyentes debemos de entender, que la mentira viene del enemigo. Él lo que quiere hacer es hacernos caer. Mira, cuando Él pone en nosotros ese temor del rechazo, ese temor de la falta de autoestima, de todas esas cosas, el temor viene acompañado de la mentira. Entonces solemos mentir para justificar nuestra baja autoestima, nuestra, podríamos decir, nuestra falta de fe. Queremos justificarlo por medio de una mentira. Y las mentiras lo que hacen es que vienen y nos destruyen porque nos producen un desánimo. O sea, ¿cómo es posible que yo haya mentido, Señor? ¿Por qué no pude hablar con la verdad? ¿Por qué no le pude decir la verdad? ¿Por qué no le pude decir cómo me sentía? ¿Qué me costaba? O sea, expresar lo que siento en este momento. Y muchas veces es porque sentimos que vamos a ser rechazados, pero es preferible, mis amados, ser rechazados por la gente que ser rechazados por Dios. Porque Dios no entra, Dios no te va a justificar, o sea, Dios no va a venir a decirte, ¿sabes qué, Señor? Pero es que no te acuerdas que yo oraba, no te acuerdas que yo testificaba, no te acuerdas que yo hacía esto. No, la palabra de Dios dice, muéstrame tu fe con obras y yo te mostraré mis obras con fe. O sea, la palabra de Dios tiene que venir acompañada de tus acciones. Y una de las cosas que Dios no soporta es la mentira. Dios, porque Él no existe en esa mentira, o sea, no la conoce. Él no conoce la mentira porque a Él no le entra la mentira. Y varias veces lo he dicho yo, que Dios no acepta la mentira porque Él no la conoce. O sea, es como si a mí me dan a probar algo, pues yo lo voy a rechazar porque no lo conozco, no sé lo que es. Entonces Dios rechaza la mentira porque la mentira es de parte del enemigo, porque él es mentiroso desde un principio. Él fue el que crió la mentira. Entonces nosotros tenemos que entender que al mentir producimos una destrucción, un desánimo. Y hay un ejemplo en la Biblia, ¿no? Y sabemos que la Biblia es un libro de historia, es un libro que nos ayuda a comprender el carácter con el cual tú te puedes identificar. No quiere decir que tú tienes que hacer lo mismo, pero sí te identificas un poco de cómo somos nosotros. Y ese personaje lo encuentras en 2 de Samuel en el capítulo 11. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y es cuando el rey David decidió, ¿no? Él era un guerrero. David fue un rey guerrero. No era un rey que estaba sentado en un trono recibiendo y dando órdenes. No, él iba a las batallas. Él desde joven, cuando él era pastor, él peleaba con un oso, con un león. Él era un guerrero. Entonces, en ese día, él decidió, ¿no? Dijo, no, yo me voy a quedar en casa a descansar. O sea, él había vencido a los amonitas, había conquistado la ciudad de Raba, o sea, había un cansancio físico en él, o sea, debemos de entender toda la sangre derramada, todos esos impactos, todas esas memorias en su mente, todas esas cosas, y él quería descansar. Pero de repente el enemigo ve, por eso debemos en todo momento estar alerta, porque sabemos que tenemos un adversario que siempre anda
¿no? Como un león anda buscando donde él huela carne, él va a atacar. El león no te puede atacar si no huele a la víctima. Un león no te ataca si no huele a la víctima, pero cuando él huele un poquito, entonces ataca. Y dice que David se levantó y comenzó a pasar, dice, a caminar, dice, se dio un paseo por la azotea del palacio. Y de repente vino la tentación a sus ojos. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no viene esa tentación? Dios nos lo advierte, que en el mundo vamos a tener aflicciones, tentaciones, vamos a tener muchas, pero Él nos ha vencido. O sea, Él nos dio la autoridad para poder vencer todas esas cosas, pero muchas veces dejamos que esa mentira nos engañe la mente. Yo me imagino, ¿no? Acuerdo a mi imaginación, no de acuerdo a lo que dice aquí, sino de acuerdo a mi imaginación, yo pienso que David haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Mira, ya conquisté, ya destruí, ya hice, o sea, soy el rey, tengo autoridad, tengo varias esposas, añadir una mujer más, pues no tiene ningún problema, la puedo mantener y todas esas cosas, y mandó traer a esa mujer que había llenado la niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces él mismo se formó, ¿no? Un nido de mentiras en su mente. Y hay un dicho que dice, ¿no? Tú no puedes evitar que se haga un nido en tu cabeza, pero sí puedes evitar que venga un pájaro, ¿no? Y se anide ahí. Sí podemos evitar todas las cosas. Pueden venir las tentaciones sobre nuestras mentes porque somos humanos, ¿verdad? Entonces, y vivimos en un mundo pecaminoso, pero depende de nosotros si tomamos ese dardo del enemigo. Y dice la palabra claramente que él envió un sirviente que la mandara a traer, ¿no? Y para que pudiera estar con ella, pero él en ese momento no sabía, pero el sirviente le comentó que ella era una mujer casada y que estaba casada con uno de sus soldados, Urías. Pero a él en ese momento no le importó porque se creyó la mentira. O sea, que la posición que él tenía pudo más que el sujetar todas esas tentaciones ¿cómo te puedo decir? Lo vemos cada día, ¿no? Lo estamos viviendo cada día cuando nos metemos a las cosas cibernéticas, cuando vemos esos hombres que usan, y es que Dios me dijo, y es que Dios y el día de ayer que estaba oyendo a este varón, como dije al principio, dice que alguien le envió un mensaje y que le dijo, es que Dios me dijo esto y esto. Y él cuando lo estaba comentando, yo le podía sentir, porque yo lo conozco, le podía sentir en su expresión, en su tono de voz que estaba molesto. Y no es una molestia ¿cómo te podría decir? Es una molestia de cómo podemos, con qué ligereza usamos el nombre de Dios para poder hacer nuestros propios, vivir nuestra propia mentira, ¿verdad? Entonces cuando él estaba expresando todo eso, estaba yo viéndolo, dije, ay caramba, y me aventé todo el video y dije después, y le mandé un mensajito, ¿no? De salud, y dije yo, Señor, hay veces que yo me he sentido así y yo me puedo ¿cómo asegurarte que tú también has sentido lo mismo? Cuando ves que personas usan el nombre de Dios y causan divisiones. Cuando personas usan el nombre de Dios y causan que entre la presencia del enemigo a sus vidas, provocando una división, provocando una separación entre nosotros los creyentes.
Eso no es permitido entre nosotros porque nosotros conocemos la verdad. Tenemos que estar entendiendo que Dios, el otro día dijo, la profeta Carmen dijo, Dios no puede venir por una iglesia hasta que no sea perfeccionada, una iglesia que no tenga manchas ni arruga. Y es verdad, Dios está restaurando su pueblo, porque si Dios viene ahorita, yo por eso lo he dicho y lo sigo diciendo, yo no me atrevo a decir que Dios ya viene por su pueblo, porque no estamos listos. Existe mentira, traición, ambición, codicia, tantas cosas en el pueblo, tanta mentira que le hemos permitido al enemigo penetrar en las cosas santas, en las cosas, ¿cómo te diré? En las cosas puras de Dios, que nosotros como creyentes le hemos permitido al enemigo tomar un lugar que no le pertenece. Cuando nosotros le decimos sí, y eso fue lo que hizo David, y una mentira le llevó a otra mentira y a otra mentira hasta llegar al asesinato. Y no hay ninguna diferencia. Por eso dice que nosotros nos podemos identificar con muchos personajes de la Biblia, porque no existe ninguna diferencia. Solamente existe la diferencia de los tiempos. Pero la mentira sigue siendo la misma. La mentira sigue siendo la misma porque tiene el mismo poder que tiene desde el principio. Entonces Dios nos advierte claramente que no mintamos, que por qué usamos esa mentira, por qué vamos al engaño, a quién queremos engañar. ¿Sabes cuál es la mentira más grande que existe en el mundo? La mentira que nosotros nos creemos porque la vivimos y la saboreamos. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que cuando abrimos nuestros labios sale una fuente de poder. No lo hemos entendido, mis amados, que tenemos poder en nuestros labios. Mira, yo siempre uso esto, ¿no? Mi esposo y yo siempre tratamos, y a veces yo sé que digo la verdad, que a veces lo enfado, pero yo no me quedo con nada en mi corazón. Yo le tengo que decir a él cómo me siento, qué es lo que me molesta, qué es lo que no me molesta. ¿Por qué? Porque no quiero que se haga una raíz y me engañe a mí misma. Nosotros como creyentes conocemos la verdad, entonces tenemos que entender que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para deshacer las acechanzas del enemigo. Hemos estado siendo atacados desde el inicio. Esto no es nuevo. Nosotros lo vemos como que, ¡ay! Hemos descubierto, oh, mira, ¿no escuchaste a fulanito de tal? ¡No, hombre, tremendo! Fíjate lo que descubrió. Descubrió que la mentira viene del enemigo. Fíjate lo que descubrió. Descubrió que esto... No, eso si tú te metes a la palabra, vas a entender esos tesoros que Dios te quiere mostrar. Dios te quiere hablar personalmente y enseñarte las acechanzas del enemigo. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús y el poder que tenemos en Él? Mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice: Dios nos llamó a nosotros y por medio de Cristo nos muestra su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayamos dejado de obedecer a Dios y de aceptar su mensaje, aceptar un mensaje diferente de esta buena noticia. Porque cuando nosotros caemos en una mentira, cambiamos el mensaje que es puro, que es limpio, que es la santidad de Dios, por una mentira, y lo creemos. Lo creemos de una manera así como increíble, ¿no? Como esas personas que se paran en un púlpito y de repente dicen:
hablan del amor, ¿no? Y voy a decirlo, hablan del amor, que el amor no se acaba, que el amor es de Dios, que el amor todo lo puede, que el amor es esto, que el amor, y tan simplemente se paran un día en un púlpito y dicen, ya el amor entre mi esposa y yo se ha acabado, o entre mi esposo y yo se ha acabado. Pues entonces, ¿de cuál amor estabas hablando? ¿De qué tipo de amor estabas hablando? Porque el amor que yo conozco es un amor que es hasta la que la muerte lo separe. ¿Qué tipo de amor estás hablando? Yo no puedo concebir eso. Cuando yo no estaba en Cristo era muy diferente porque yo iba con la corriente del mundo, pero ahora que yo conozco a Dios, como yo le digo a mi esposo, tú y yo vamos a estar hasta que la muerte nos separe. Entiéndelo bien. Tengamos dificultades o no tengamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, es hasta que la muerte nos separe porque tenemos un pacto y nosotros no mentimos. Cuando hicimos ese pacto delante de Dios, fue una verdad que vino desde nuestro vientre, que salió porque así sentíamos en ese momento, así lo estábamos viviendo y era una verdad ese amor, ese cariño. Así es que si de repente llega ese engaño aquí, debemos de tratar de recuperar en qué parte lo perdimos. Porque ese es un engaño del enemigo. Tú y yo nos seguimos amando, por eso estamos juntos. O sea, ¿qué parte no podemos entender? Y ahora vemos siervos y siervas de Dios que fácilmente deciden, no, es que me hizo esto, pero pues ¿dónde está el amor de Dios? Yo entiendo lo que dice la palabra, que si existe adulterio es carta de divorcio, lo entiendo, pero también la palabra de Dios nos enseña que debemos de perdonar 70 veces 7. O sea, ¿qué pasa con nosotros como creyentes? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor que nos decimos tener? ¿Dónde está ese amor que hablamos en un púlpito? Eso que decimos, que declaramos, ¿no? ¡Wow! ¿Dónde está? ¿Por qué tratamos de justificar nuestra mala manera de vivir y tratamos de cubrir esas partes que nos hacen falta y queremos ver los errores de los demás, pero no vemos los nuestros? Y ahí es donde nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero ¿sabes qué? El otro día estaba platicando con X persona, no fue el otro día, ya hace tiempo. Lo que más me sorprende a mí, y yo me quedo así como, es que tú conoces el trasfondo de esa persona y todavía así tú sigues apoyando a la persona. Es algo increíble, ¿no? Que sabiendo que está haciendo, es como le di, ¿en qué día estaba yo platicando con una persona y le dije, es como cuando hay un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata? O sea, ¿cómo vamos a querer? No, es que yo no sabía, es que yo no pensé, es que si tú lo sientes, si tú tienes un discernimiento de espíritu, puedes saber, puedes entender. Nosotros debemos de comprender que el propósito del enemigo es destruir al pueblo de Dios. Ese es el propósito de él, destruir al pueblo de Dios. Cuando nosotros descubrimos la mentira, confrontamos situaciones bien difíciles, porque nos sentimos traicionados, sentimos ira, queremos ir a confrontar a la persona, queremos así como, qué engaño, o sea, ¿qué pasó aquí? Pero la palabra de Dios dice que Dios saca todo a la luz a su tiempo. Y créeme que yo tengo años orando, yo tengo una petición delante de Dios y pienso que son como 14 años orando por esa petición, que Dios saque a la luz esa situación. Y sé que poco a poquito Dios está sacando a la luz y tarde que temprano va a salir esa verdad. ¿Verdad? Si por mí fuera, y un día le dije a mi esposa, lo voy a poner en todos los periódicos.
Porque a veces así somos, mis amados. Usamos estos medios cibernéticos para sacar las cosas a la luz y en vez de salir la verdad, ¿cómo te podría decir? Nos añadimos a ese grupito en vez de esperar en el Señor. En vez de esperar que sea Él el que saque todo a la luz, porque cuando Dios lo Él causa una sanidad en nuestro corazón. Y déjame te digo, es bien difícil soltar a esas personas cuando sabes que de sus labios salen las mentiras y tú lo estás viendo que te está mintiendo, que estás viendo y que dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, está diciendo una mentira y sabes porque el Espíritu te da el discernimiento, sientes en el Espíritu y tienes que dejar que Dios saque las cosas. Porque Dios es así, Dios no quiere que te sigas lastimando y a veces nosotros, el querer solucionar esas cosas, lastimamos nuestro corazón. Y el propósito de Dios es que no seamos lastimados. El propósito de Dios es que descubramos al enemigo, que lo saquemos a la luz en nuestras vidas para que nosotros podamos ser libres y poder caminar con esa libertad, sabiendo que la persona un día va a ser descubierta. Porque dice la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, 22, dice, Dios no soporta las mentiras, pero ama a la gente sincera. Es necesario, mis amados, el no usar las mentiras. Si no puedes, ¿sabes qué? No puedo. Como el día de ayer, una persona insistía en hablarme por teléfono y la verdad no tenía ganas de hablar, sinceramente no tenía. Entonces lo único que hice, le mandé un mensaje, ¿no? Y le puse, estamos bien, gracias a Dios, gracias por tu llamada, te llamo después. Y lo primero que hice esta mañana es darle una llamada, ¿no? O sea, no hay necesidad de llegar, no, es que estaba bien ocupada y es que estaba aquí, no. O sea, sentirte libre, no atarte en tus propias mentiras, porque la persona más atada eres tú, porque tienes que cubrir una mentira con otra mentira, con otra mentira, con otra mentira. Y lo único que estamos haciendo como cuerpo de Cristo, estamos dándole más autoridad al enemigo que la autoridad a Dios. Y Dios quiere hacer una restauración en nuestras vidas. La mentira es una barrera que destruye nuestro caminar con Dios. Ese es el propósito del enemigo, destruir nuestro caminar con Dios. O sea, porque cuando sabemos la mentira y vemos a la persona afectada, y la persona está afectada y nosotros afectada, ¿cómo lo podemos ver en el rostro? No podemos. No podemos ver, no le podemos ver cara a cara porque sabemos la verdad. Sabemos esa verdad que lastima nuestro corazón y debemos de entender, ¿no? Como David, yo me imagino David, ¿no? Cuando de repente viene esa mujer, ella tenía que obedecer al rey y viene y le dice, ¿sabes qué? Estoy esperando un hijo tuyo. ¿Y él qué hace? Él se pone así como, ¿sabes qué? Manden llamar a su esposo y acuéstenla con ella. O sea, inmediatamente quiso cubrir su pecado. O sea, con esa mentira de que estaba cansado, de que tenía necesidad, esa mentira que yo te dije, que yo me imagino, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer? Mandó que viniera para que se acostara, dice, para que se echara con su mujer. O sea, le dije, Joab, manda llamar a Urías, mándale llamar, mándalo traer aquí, para que venga y descanse su casa y se eche con su esposa.
y que él piense que ese niño es de él. Fíjate nomás la mentira tan grande. Imagínate ese hombre, imagínate que hubiera sucedido como David lo había planeado. ¿Cómo hubiera vivido David tantos años viendo ese niño y sabiendo que ese niño era de él? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero el corazón de Urías era un corazón noble, era un corazón lleno de la gracia de Dios. Y dice que él se quedó allá afuera cuidando el palacio del rey. O sea, quedó, y cuando le vinieron a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dice, y le pregunta, ¿dormiste en tu casa? Y Urías le dijo, no, señor, ¿cómo haría yo tal cosa y bebería? Dice, tener relación con mi esposa mientras el cofre del pacto de Dios, dice, y todo el ejército está en el campo de batalla. ¿Cómo crees, señor, que voy a hacer tal cosa? Yo me quedé dormido, dice, allá afuera cuidando. Imagínate, qué tremendo. Y a veces nos podemos comparar, o sea, cuando mentimos y usamos, ¿no? Y nos ponemos títulos que no nos corresponden y usamos esa frase. Ayer yo me quedé impactada con ese video, por eso decidí, ¿me entiendes? Hablar acerca de la mentira, porque yo conozco a este varón y sentía en mi espíritu, ¿sabes? Cuando el espíritu se identifica con el espíritu, o sea, de espíritu a espíritu me identifiqué y pude sentir en mi corazón eso que él estaba sintiendo, y verdaderamente que le da a uno coraje que usen el nombre de Dios. Y así hay millones de personas. Y mira lo que dice. O sea, y le dijo, no, dice, ¿cómo puedes? ¿Cómo crees que yo voy a hacer otra? Y dice que se quedó así como, yo pensé que Urías iba a ir a su casa, dice, yo pensé que ya la había hecho, ¿no? Entonces dice que en ese momento él se puso desesperado y hizo una carta, ¿no? Y se la entregó a Joab y le dijo, ándame y ponlo enfrente de batalla para que lo maten. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y cuántas veces nosotros con esas mentiras ponemos a la gente en el frente de batalla y le decimos, es que Dios me dijo? Le podemos tener una muerte económica, ¿no? Es que Dios me dijo que me dieras esto y Dios te va a suplir esto y esto y esto. Se escuchan tantas cosas como esos siervos de Dios, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Tú dame esto, yo lo voy a invertir, y te dejan en la calle. Ellos viven en unas casononas con carros nuevos, viajan para acá y viajan para acá. Y haz de cuenta lo que hizo David con Urías, ¿no? Te matan las finanzas, o sea, te envían al campo de batalla y matan tus finanzas. ¿Y qué sucede? Matan tu relación con Dios porque ya no tienes confianza, pierdes esa confianza en Dios, te viene un desánimo, te viene una muerte espiritual. Imagínate cuando esas personas estén delante de la presencia de Dios, ¿qué cuenta le van a dar a Dios? Señor, pero es que no. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, ven para acá. ¿Cuándo te dije yo que le dijeras a tu congregación que te diera esto y esto, que para esto y lo? ¿Cuándo te dije yo eso? Es una mentira tras otra mentira que mata el corazón del creyente y que trae un desánimo espiritual. Y Dios quiere que nosotros seamos restaurados, y más los que llevamos la palabra de Dios. Wow, eso a mí me impacta. A mí esta historia de David a mí me conmueve, ¿no? Porque yo me imagino cuando David hizo eso, ¿no? Y me imagino así que cómo se ha de haber sentido David, ¿verdad? Al saber que Urías había muerto. O sea, y todavía a Urías le dije, yo te soy fiel a su majestad, todavía dale una palabra. ¿Con qué cara pudo verlo? Y es con aquella ligereza que la gente hace eso, ¿no? ¿Con qué cara vienes y despojas a esa gente de lo poco o lo mucho que tienen? ¿Con qué cara puedes venir a hacer eso?
O sea, ¿con qué cara puede? Y le dijo así, Señor, le dije. Dice, ¿con qué cara? Dice, ¿puedo yo, dice, irme a acostar, a echar con mi esposa, sabiendo que su majestad está aquí? O sea, wow, y él ya había engañado, ya lo había engañado, o sea, ya tenía esa maquinación, porque una mentira no nace así de la noche a la mañana. Tú la maquinas en tu mente, voy a hacer esto y voy a pedir acá y voy a hacer aquí y voy a hacer acá, y no es así. Debemos de entender que la verdad siempre nos hace libre. Por eso dice la palabra, conocerás esa verdad, dice, conocerás esa verdad. Vámonos al libro de Juan 8, y te recuerdo que cuando tú vives en mentira, viene sobre tu vida esa ansiedad, esa depresión, esa opresión, ese desánimo, ese enojo, porque sabes que estás mal, y vienes un enojo porque no sabes cómo deshacerte de estas cosas. Pero hoy, en esta mañana, Dios te dice, estoy aquí para que saques todas esas cosas que estorban en tu corazón y me des tu corazón para que de él mane la vida. Mira lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 8, en el 31. Y Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. O sea, Jesús te dijo a ti porque has creído en él. Si tú obedeces mis enseñanzas, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Eso te dice el Señor en esta mañana. Si tú has vivido en un mundo de mentira, engañas, ¿no? Tu propio corazón, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, te engañas a ti mismo o a ti misma. Tú hoy tienes, te da la libertad para decidir soltar todas esas cosas que vienen y tratan de engañar tu corazón, y poder ser completamente libre de todas esas cosas que te acusan constantemente y te roban la paz, porque Dios está presente. Mira lo que dice el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 21, dice: pero los que prefieren la verdad, si se acercan a la luz, querrán que los demás sepan para que obedezcan los mandamientos de Dios. Y en esta mañana, mi anhelo, mi deseo es que tú conozcas la verdad. A lo mejor tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, pero no has conocido esa verdad. Esa verdad que te da una libertad absoluta para reconocer la necesidad. Fíjate, qué tremendo, la necesidad que tienes de Dios, porque te has creído tus propias mentiras. Has vivido una mentira falsa, has vivido... Pues sí, ¿verdad? Una mentira es falsa, ¿no? Porque es mentira. Pero has vivido una vida falsa, una vida que solamente tú te la crees, y en la soledad, cuando tú estás allí en tu habitación, cuando tú vas caminando, te das cuenta de quién eres tú verdaderamente. Y hoy en este día Dios te quiere hacer libre, libre de toda condenación, libre de todo juicio, porque va a llegar el día en que todos nosotros vamos a comparecer delante del Señor y vamos a dar cuenta de nuestra manera de vivir. Así es que en este día decide no más mentiras, no más usar la palabra conforme a lo que yo entiendo, conforme a lo que yo quiero. Deja que Dios te haga libre, deja que Dios venga, limpie tu corazón, y es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor, ¿sabes qué? Desde este momento yo decido entregarte esa mala manera de vivir. Quiero vivir libre conforme a lo que tú me has ofrecido, conforme a la libertad de tu palabra. Quiero vivir con esa paz, quiero vivir tranquilo, y quiero que mis generaciones vivan mejor que como yo vivo.
Es sencillo nomás hacer esa oración y recibir al Señor y buscar el rostro de Dios por medio de la oración, la lectura de la palabra y dejar que Dios viva en tu corazón. Bueno, mis amados, en este momento ya se ha acabado mi tiempo y me voy a despedir con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que tú toques los corazones de aquellos que nos están escuchando, los que nos van a escuchar, Señor. Y que puedan darse cuenta, Señor, que tú no vives en la mentira, porque tú eres una verdad absoluta. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Que en este momento, Señor, sus corazones sean tocados para que puedan vivir en una libertad absoluta y puedan disfrutar de las promesas que tú has predestinado para ellos, para ellas, por medio de tu promesa. En el nombre de Jesús, danos las fuerzas para seguir adelante un día a la vez. Bueno, mis amados, les recuerdo que estamos aquí en esta tu emisora www Radio Enciende una Luz y en la 95